Bien, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Bárbaro. Les dejé en el chat la presentación que vamos a compartir hoy con el teórico de costo estándar, de la registración estándar. Si alguien la pudo descargar y me puede dar una mano subiéndola nuevamente para los compañeros que van ingresando, bárbaro. Porque yo la tengo abierta y no me deja adjuntarla una vez que la tengo abierta al archivo. Entonces, la clase de hoy nos toca, si la semana pasada vimos registración resultante, el día miércoles vimos el teórico con un ejemplo, el día viernes hicimos un ejercicio completo de registración resultante. Esta semana es similar la metodología, tenemos la presentación teórica en la clase de hoy, y la clase del viernes vamos a hacer un ejercicio de registración estándar completo. ¿Sí? En la clase teórica vamos a este, hablar un poquito de lo que es este modelo, ustedes algo ya conocen, cuando vimos modelo de registración estándar, cuando vimos modelo estándar en la primera parte del curso, cuando vimos básicamente modelos de costeo, y vamos a ver algunos ejemplos de los asientos que se hacen cuando se lleva costos estándar en el sistema o en los sistemas, cuando se lleva contabilidad por costos estándar. Entonces, como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda me van consultando, ¿sí? Me interrumpen y me preguntan. A veces no veo el chat, así que si ven que me demoro en responder alguna duda del chat, por favor no me dejen continuar. Entonces voy a compartir la pantalla con la presentación, que es la misma que tienen ustedes allí en el chat. ¿Sí? Y la idea es ver el tema de registración estándar. Entonces, tenemos diferentes tipos. Primero, antes de ver lo que es registración estrictamente, lo que vamos a ver es los diferentes tipos de modelos estándar que se han ido dando o que las diferentes escuelas del pensamiento estándar para explicar un poquito cómo funciona la registración. Entonces, ¿existen tipos de modelo estándar? Sí, perfectamente hay tipos de modelo estándar, es decir, no hay una única definición al momento de definir un modelo estándar. Tenemos una doctrina clásica, ¿sí?, que reconoce el costo estándar se asimila al costo ideal, o sea que es algo que podría en algún momento llegar a ser no alcanzable por la empresa. ¿Sí? Un costo ideal podría ser algo no alcanzable de acuerdo a las herramientas o a los instrumentos o a los factores que tiene la empresa para sacrificar en el proceso. Ese costo ideal puede ser no alcanzable. Entonces, la doctrina clásica asimila el costo estándar a un costo ideal. Toda la organización, el supuesto que tiene esta doctrina es que toda la organización va a funcionar en condiciones de máxima eficiencia posible, no de alcanzar. No es máxima eficiencia posible de alcanzar, sino que máxima eficiencia posible. Por lo tanto, no hay roturas en las máquinas, ni falta de capacidad ociosa de mano de obra, etc. O sea, no hay ningún tipo de mermas inevitables o de lo que nosotros llamamos mermas inevitables en los factores productivos. Todo está pensado en condiciones de una eficiencia máxima. El costo se torna bastante rígido, ese costo estándar, con poca movilidad luego de determinado. Es otra característica. Si una vez que se dice, bueno, el costo de hacer la producción de un determinado objetivo productivo de acuerdo a la doctrina clásica estándar es tanto y es muy difícil de que uno lo pueda ir reajustando en el tiempo. Esta es un poquito rígida y un poquito restrictiva, así tenemos lo que se conoce como la escuela americana, que tiene una posición más pragmática, así más bajada un poquito a tierra, ¿sí?, tratando de tener en cuenta algunas cosas que realmente podrían llegar a suceder. Entonces, el costo estándar es como un costo posible de alcanzar, que es como lo definimos en el curso. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos modelo estándar, dijimos, bueno, el modelo estándar va a ser el costo de máxima eficiencia posible de alcanzar. ¿Sí? No hablamos de máxima eficiencia posible, porque puede ser que se pueda lograr más eficiencia de la que se puede alcanzar, pero no con los factores y con las herramientas y con los factores, mejor dicho, que cuenta la empresa. O sea que este costo estándar lo que hace es definir una especificación técnica,
para la producción de un determinado objetivo productivo de acuerdo a condiciones de eficiencia posibles de alcanzar, como lo veíamos en el curso, bajo pautas exigentes, pero posibles, es decir, hay tolerancia por roturas, etcétera, o sea, encontramos mermas inevitables que están relacionadas igual a pautas exigentes y a una eficiencia posible de alcanzar. El costo es revisado permanentemente a raíz de los nuevos recursos productivos ofrecidos en el mercado, por ejemplo, una nueva materia prima con mejor rendimiento, se revisa junto con el presupuesto anual. O sea que lo que nos están diciendo, que a diferencia de la doctrina clásica, en la escuela americana, el costo estándar se va revisando periodo tras periodo. ¿Sí? Bien, esto es como principio para ver los tipos de estándar que hay. ¿Sí? Dos condiciones necesarias debería cumplirse para la implementación de un sistema de costos estándar: la existencia de una forma uniforme de producción, es decir, con esto queremos decir, pues lo que estamos diciendo es que no en todos los negocios puede ser implementado un sistema de costos estándar, sino que para que el sistema de costos estándar sea una herramienta adecuada o pueda ser implementado, debe existir una uniforme forma de producción, una forma uniforme de producción, o sea que se esté produciendo el mismo producto prácticamente de la misma manera en cada periodo o en cada ciclo. Y luego la racionalización y coordinación de cada una de las actividades, ¿sí?, entre sí. Es decir, que haya una coordinación y una racionalización de todas las actividades entre sí, que ese conjunto de acciones o actividades, ¿sí?, que se aplican a los factores productivos estén en coordinación y racionalización. Entonces, estas condiciones llevan a que este sistema se aplique en empresas cuya producción sea en serie. O sea que básicamente el costo estándar, un sistema de costeo estándar, se va a aplicar en industrias que tienen una producción en serie, con artículos uniformes, con procesos que son continuos, ¿sí?, cuando se utiliza un sistema de costos por proceso, ¿sí? O sea que va a ser muy aplicable en empresas que cumplan con estas características. Puede pasar, o sea, para el caso, como dice aquí, de empresas donde la producción se realiza por pedido, es decir, no hay un proceso productivo que esté funcionando constantemente, ¿sí?, sino que lo que hay son órdenes de producción, si se genera una orden por un pedido, es más difícil y más costosa su implementación, porque en realidad no, la materia prima o todos los factores productivos que van a estar evaluados a costo estándar en un proceso continuo siempre va a ser el mismo costo estándar el que vamos a ingresar al proceso productivo. Ahora, por pedido, puede pasar que existan productos diferentes o procesos productivos diferentes o uniformes cuando por ejemplo, por pedido puede haber una variante, se puede pedir una variante del producto producido por la empresa, y para eso no hay un estándar específico. Hay que volver a hacer una especificación técnica para poder determinar el estándar. No sé si me comprenden esto, la diferencia entre aplicar el estándar cuando los productos son uniformes, o sea que todos son relativamente iguales, con procesos relativamente iguales, a pasarnos a un proceso que no tiene similitudes en su producción de un producto con el de otro. Podría tenerlas, pero no podría no tener. ¿Sí? O sea, las características de la producción pueden ser distintas para realizar una orden, para cumplir con una orden de producción en esa empresa. Y eso hace que cada vez se tenga que realizar una especificación técnica nueva para poder determinar un estándar nuevo para cada pedido. Eso resultaría bastante costoso para estas empresas y probablemente irían por un costeo real o un costeo resultante. Bien, el chat. Gracias, están pasándose la presentación, gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Bien, entonces estas fueron las dos condiciones que deberían de cumplirse y que el estándar se aplica a procesos uniformes. Ahora vamos a diagramar, voy a bajar un poquito, las ventajas de un sistema de costeo estándar, ¿sí? Fortalecen la planificación y el control. O sea, ¿por qué fortalecen la planificación y el control? Porque ustedes de antemano conocen un costo, saben lo que debería costar de acuerdo a la especificación técnica que es realizada por técnicos de la empresa, especializados, entendidos, saben lo que debería costar su unidad terminada. Mejoran la medición del desempeño, justamente por eso, porque al conocer cuánto debería haber costado una unidad terminada, lo comparamos con lo que realmente costó esa unidad y podemos establecer variaciones y explicar variaciones de por qué no dio el costo exactamente lo mismo que el estándar. ¿Sí? Al haber determinado el costo eficiente, la empresa puede conocer el costo de las ineficiencias, posibilitando asignación de responsabilidades y un acuerdo de seguimiento de los costos incurridos. Es decir, esto quiere decir que al haber calculado un costo estándar para un producto, si la realidad difiere bastante de lo que fue el estándar, bueno, una vez que se analizan las variaciones, se puede conocer por qué se dieron esas variaciones, y si esas variaciones se deben a ineficiencias del proceso productivo en la realidad, bueno, alguien se tendrá que hacer responsable, tendrá que aceptar las responsabilidades de esas ineficiencias, y serán explicadas de acuerdo a, bueno, a su mejor saber. ¿Por qué pasó que el producto fue más caro? Hubo una parada de planta, se tuvo que hacer operaciones de mantenimiento, se trancó el proceso productivo, o sea, pueden haber un sinfín de explicaciones, pero siempre va a haber responsabilidades que achacar e incurrir a determinadas áreas de la empresa. Y bueno, también se posibilita la obtención de información contable en tiempos más reducidos porque su registración es más sencilla. ¿Sí? La registración del costeo estándar es siempre todo, ahora vamos a ver cuando desarrollemos algún asiento, alguna registración, siempre se va a entrar la materia prima, todos los factores productivos del proceso, excepto algunos, pero ya vamos a ver, van a entrar a su costo estándar. Entonces no hay que estar calculando o cuánto o ingresar a diferentes costos. Si vamos a hacer una ficha de stock que tiene, bueno, tenemos que ver FIFO y demás, bueno, todo va a estar siempre al mismo costo. Ahora lo vamos a ver. Después, lo que vamos a hacer es, cuando constatemos con la realidad, vamos a registrar las variaciones que hay entre el estándar y la realidad, y eso va a ir a resultados. Etapas del sistema de costo estándar. Bueno, la primera etapa es la fijación del costo estándar, la fijación de los costos estándares, y esto es, lo que hay que hacer es un trabajo minucioso por los técnicos de la empresa, estudiando el comportamiento de cada uno de los factores de costos, la cantidad de cada factor de costos que lleva a ser una unidad de producto, y el precio que se debería pagar por ese factor incorporado al proceso. Y estos elementos se presentan en lo que nosotros vimos en algún ejercicio, como la hoja de costos estándar. Me quiero acordar de cuál ejercicio del curso para poder ponerlos en... No recuerdo... costos estándar. Bueno, en el artesano hicimos una hoja de costos estándar, pero es un ejercicio muy viejo en el tiempo. No recuerdo ahora, me podría fijar, pero no los quiero hacer, capaz que ustedes se acuerdan. No recuerdo si estética urbana tuvimos que trabajar con costo estándar, pero bueno, seguro que en pisetas tampoco. Bien, ya me acordaré. Pero, ¿qué sucede con cómo se realiza la fijación de los estándares? Bueno, se toma cada uno de los factores productivos que van a hacer posibles la unidad terminada, definiendo la unidad terminada, definimos, bueno, cuál va a ser la unidad terminada del proceso productivo. Para hacer esa unidad terminada, ¿qué factores se precisan? ¿En cuánto serían las cantidades que necesitaríamos de cada factor de manera de cumplir con la eficiencia posible de alcanzar? ¿Cuánto sería el precio que se pagaría en el mercado siendo un precio relativamente eficiente en el mercado? Bueno, de esa manera se construye lo que sería la hoja de costos estándar. ¿Sí? Para esa especificación técnica,
entendidos del proceso productivo van a decir, bueno, para este proceso se necesita tanto de materia prima, tantas horas de trabajo, tantas horas de máquina, y con eso construimos la especificación técnica, parte de lo que sería la hoja de costos estándar, la parte del componente físico. Y luego el componente monetario estaría dado por el costo o precio eficiente de esos factores productivos. Segundo paso, luego de haber fijado los costos estándar, ¿sí?, es la registración. La registración es básicamente traspasar o asentar los hechos económicos que van sucediendo en la empresa. ¿Sí? Las cuentas que representan las variaciones a fin del periodo se llevarán a resultados y la producción vendida se costea por el costo unitario de la hoja estándar. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Supongan que ustedes definieron que para hacer un producto terminado la materia prima necesaria cuesta 10 pesos. ¿Sí? 10 pesos por la unidad de medida que ustedes ingresan al proceso productivo. Supónganse 10 pesos por kilo. Entonces, cuando ustedes van a registrar, cuando ustedes compran materia prima, ustedes definieron que el costo sería 10 pesos por kilo. Pero supongan que hacen las cuentas y en la realidad la compraron a 12. Ustedes no registran materia prima a 12, sino que en la compra registran la materia prima al costo estándar. ¿Alguien quería preguntar algo que se abrió el micrófono? En esa compra de materia prima, ustedes registran la materia prima al costo estándar, a 10 pesos. Y la diferencia entre los 12 pesos que le cuesta en la realidad y los 10 pesos que es el estándar, la registran en una cuenta llamada variación precio de materia prima. Y esa cuenta variación precio va a ir al estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este razonamiento? O más o menos. O sea, si me quieren preguntar algo. Sí, porque eso es a lo que apunta el párrafo, el segundo párrafo, de cómo registrar. Bien, el tercer punto es análisis de las variaciones. Voy a subir esto nuevamente. Comparación entre lo real y lo estándar, determinándose las variaciones y analizando las causas y desvíos del estándar establecido. A ver, puede pasar que algunas de las variaciones estén explicadas en que el estándar está desactualizado y haya que actualizarlo, y otras tendrán que ser explicadas por cómo fue la producción real. O sea, por qué se dio esa diferencia con la producción real. Bien, preguntas, hay una pregunta. Ah, pueden reenviar las láminas. Sí, supongo que los compañeros lo van a poder hacer ahora. Bien. Vamos a desarrollar teóricamente la registración, desarrollo teórico de la registración. O sea, vamos a tratar de explicar asiento por asiento de lo que va a suceder en la registración estándar. Con lo cual ustedes lo van a ejemplificar numéricamente en el ejercicio del viernes. Entonces, previo al comienzo del ejercicio económico, se debe fijar la hoja estándar. ¿Sí? Perdónenme un segundito que si puedo Si puedo salir de aquí un segundito. ¿Ustedes están viendo la presentación todavía? ¿O están viendo...? Sí, vemos el PowerPoint. Está perfecto. Si ustedes van al tomo teórico que tiene de registración, que tiene el tomo teórico, lo digo tomo teórico porque es el PDF que tienen ustedes para leer de teórico en el EVA, tiene la parte de registración real y la parte de registración estándar. Cuando ahí les dice previamente a comenzar las registraciones, ustedes tienen que construir la hoja de costos estándar. Yo les voy a mostrar ahora, para que ustedes recuerden, ¿no? La hoja de costos estándar. Vamos a compartir. Si voy al tomo, este es el tomo teórico, estoy compartiendo el tomo teórico ahora. El de ustedes Sí. que están, esto está en la página 18 del tomo teórico, por lo menos la versión que tengo yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la hoja estándar que ustedes tienen que construir o que se tendría que construir? Bueno, la cuenta, que es la agrupación que habíamos visto, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando dimos registración real, vimos que se agrupaba en cuentas de materia prima, la mano de obra, otros cargos fabriles directos, otros cargos fabriles indirectos,
La segunda columna tiene el factor, o sea, cada uno de los factores. Bien intermedio A es como una materia prima A, bien intermedio B es una materia prima B, después tenemos los relacionados a la mano de obra, los relacionados a otros cargos fabriles directos y a otros cargos fabriles indirectos. Y acá les pone la cantidad estándar. Bueno, para hacer este producto se necesitan 2 kilos del intermedio A, 1 litro y medio del intermedio B. 1 hora del oficial, 1 hora del suboficial, 2 horas máquina, 2 kilowatts de energía eléctrica, 1 hora mano de obra para los cargos fabriles indirectos y 2 horas máquina para los indirectos 2. ¿Sí? Y el precio al que se debería obtener en el mercado, bueno, en este caso 10 pesos el kilo, lo que hace que el costo estándar sea 20 para el bien intermedio A, la materia prima A. Y de esta manera ustedes construyen un estándar de 865,5. O sea, el producto terminado para ustedes debería costar 865,5, de acuerdo a esta hoja estándar, que es un ejemplo. Pero si ustedes van a evaluar cada compra, supongan que durante el ejercicio compran bien intermedio A, cuando van a hacer la evaluación de esa compra, la van a evaluar a los 20 pesos que dice el costo estándar por kilo, no a lo que es la realidad. Y la diferencia la van a registrar como variación precio. Entonces, previamente a la registración, tenemos que definir la hoja estándar. ¿Se quedó alguna duda con esto? O sea, ¿se entiende la hoja estándar? Ya hemos visto alguna en algún ejercicio del curso. Bien. ¿Se entiende, profe? Sí. Bien, bien, perfecto, gracias. A veces espero un sí nomás, o que me digan algo, solamente para poder continuar o para que nadie me quede atrasado en el razonamiento, ¿sí? Entonces, previamente a la registración vamos a construir esta hoja de costos estándar. Ahora vamos a volver a la presentación para ver cómo es la secuencia de las registraciones. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, claro. Porque lo primero que nosotros hacemos en la registración es como el asiento de apertura, vamos a decir, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Porque primero tenemos que construir la hoja estándar. Y en ese asiento de apertura nosotros vamos a tomar los saldos finales del ejercicio anterior. Y si nosotros tenemos una variación de lo que es porque eso están evaluados a lo estándar del año anterior, vamos a decir. Y Sí. si tenemos una variación ahí, ¿cómo la reflejamos? Tendríamos que cambiar variable. Tendríamos que evaluar nuevamente el estándar, pero eso aplicaría a lo nuevo. No nos quedaría igual, digamos, el cierre, el valor cierre, que el valor con el que abrimos. En realidad deberías cambiarlo, ¿sí? Si tenés stock, deberías hacer el ajuste, ¿sí? Pero lo vas a hacer, claro, cuando vos, la cronología de los estados contables, nosotros cerramos al 31/12, pero nunca es el 31/12. Siempre el momento final lo hacemos el 30 de marzo o antes, cuando está estoy hablando en empresas grandes, ¿no? Cuando está el informe de auditoría o cuando se está haciendo la auditoría, porque hay 2 meses más o menos que se está haciendo la auditoría de los estados contables. 2 meses capaz que estoy exagerando, pero la auditoría seguramente, si hay un cambio en eso, nos va a observar que tenemos que hacer el ajuste al año anterior. Por tanto, cuando hacemos la apertura al año siguiente, vamos a tener el saldo ajustado. Es decir, vamos a tener que cada uno va a valer, si pasara de 20 a 30, cada kilo estaría valuado a 30, si hubiere stock de materia prima o de productos terminados. O sea, la auditoría me pediría que hiciera el cambio porque yo tengo que registrar de acuerdo al costo que me dicen las normas. Así que la norma me dice que lo haga completo resultante, ¿sí? Pero yo con los ajustes de las variaciones lo vuelvo completo resultante. ¿Sí? Si tuviera que estornar alguna variación, lo haría. Todo eso está pensado, esto a mano no se lleva, ningún proceso industrial lleva esto a mano, todo esto estaría pensado dentro del sistema para que se haga los ajustes. Entonces, claro, tú me dices, si arranqué con un costo que no es bueno, es probable que el estándar se revise, no el 31 de diciembre ni el 1 de enero, sino que ya el 31 de diciembre ya fue revisado. Y se diga, bueno, es totalmente recuerden que para cambiar el estándar tiene que ser algo que sea muy inadecuado, es decir, que haya un cambio, que compre una materia prima que tiene un rendimiento el doble de mayor o que valga la mitad de precio o que, ¿sí? Y Entonces, puede ser, por ejemplo, que el tipo de cambio se dispare o algo así, si es un impacto que podamos tener. bien, Porque ahí viste, sí.
Si nosotros manejamos el costo estándar ahí del producto, si nosotros manejamos tener $50, por ejemplo, nuestro bien intermedio A durante todo el año, y bueno, lo vamos a convertir a un determinado tipo de cambio. El resultado financiero, por esa diferencia de cambio, lo vamos a poner no en los costos, sino que va a estar en el capítulo de resultados financieros del estado de resultados. Bien. ¿Sí? Eso genera, creo que en la última parte de la presentación hay, no recuerdo si hay algo, dependiendo de la empresa que adoptas, en si capital operativo o capital financiero. No recuerdo ahora toda la presentación en su totalidad, pero creo que algo vamos a ver. Pero sí, ahí habría que hacer ajustes siempre lo que nos permitan las normas contables, porque recuerden que esto es para publicación, ¿sí? Es para informar, o sea, es el costo de publicación de nuestros estados financieros. Sí, si nosotros fuéramos a hacer contabilidad de gestión, es muy probable que hagamos los ajustes por el tipo de cambio de cada momento y cambiemos el estándar cuando quieramos, para comparar. No sé si contesto la duda, Liliana. Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, al hacer la hoja estándar, luego vamos a volver a la parte de la presentación, en la cual, bueno, lo primero que tenemos es el asiento de apertura, luego de la hoja estándar, el asiento de apertura. En la apertura de libros, los activos relacionados con la contabilidad de costos, materia prima, productos en proceso y productos terminados. Al cierre del ejercicio anterior, cualquiera de estos activos estaban contabilizados a su costo estándar y cuando lo vamos a abrir, cuando los vamos a aperturar, van a estar los kilos que estaban en stock al precio estándar. Si acá si cambiara el precio, por ejemplo, como decía Iliana, bueno, estaría cambiado en cierto modo la evaluación de las materias primas a la apertura. Si el precio estándar no cambia, el costo estándar de la materia prima en stock va a ser el mismo. ¿Sí? Lo mismo para el inventario de productos en proceso. Al iniciar la suma de las unidades equivalentes, o sea, de acuerdo al grado de avance que tenía el inventario final de productos en proceso del periodo anterior, cada uno de los factores va a estar expresado a su costo estándar. Y los productos terminados serán las unidades en stock multiplicado por su costo estándar. El costo estándar en este caso, sería el costo estándar que derive de esta registración, de la hoja estándar. ¿Sí? Lo mismo para el inventario inicial de productos en proceso. Entonces esto tendría que estar registrado todo a estándar, contra varios, como hacemos siempre en la contabilidad de costos, que siempre lo mandamos contra varios porque no nos importa. Cuando nosotros hacemos, no es que no nos importe, cuando nosotros trabajamos en el área de costeo, somos, entre comillas, responsables de manejar el capítulo bienes de cambio y el capítulo costo de producción. ¿Sí? Podríamos ir hasta costo de ventas también, si ustedes quieren. Entonces, esos serían los capítulos que nosotros estarían bajo nuestra responsabilidad. El segundo asiento que vamos a hacer, y al igual que hacíamos en registración real, es el desglose del inventario inicial de productos en proceso. Es decir, tomar este inventario inicial, hacer la apertura del mismo y registrarlo en cada una de las cuentas que quedan en proceso, materia prima, mano de obra, cargos fabriles, tomando en cuenta, ¿qué cosa? Las unidades equivalentes de esos productos en proceso multiplicados por el costo estándar de cada uno de los componentes del inventario de productos en proceso. Esto es decir, bueno, si me quedaba materia prima en proceso para hacer 1000 productos terminados, esto sería 1000 por el costo estándar de la materia prima. Si me quedara mano de obra por 500 productos terminados, ¿se acuerdan cuando hacíamos el cuadro de producción equivalente? Esto saldría del cuadro de producción equivalente. Cuando hacíamos el cuadro de producción equivalente, expresábamos cada uno de los factores productivos en términos de las salidas del proceso productivo. Y esas salidas, que eran productos terminados, productos en proceso y unidades perdidas si las hubiere, todas estaban expresadas en la misma unidad, una unidad homogénea, que eran los productos terminados. Entonces, cada uno de estos factores va a estar expresado en su grado de avance por los productos terminados que se podrían hacer con ese avance que tiene el factor en el proceso. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto?
Bien, continúo. Si hay silencio, continúo. Hagamos ese trato. Estos asientos creo que son los mismos que tienen en la, obviamente son los mismos que están en la, puede haber alguna nomenclatura diferente nomás, pero son los mismos en el razonamiento que tienen en el teórico. Cuando compramos materias primas, un poco lo que yo les decía, cuando se compra materia prima, las materias primas se contabilizan a la cantidad real comprada por el precio estándar. O sea, los kilos reales que se compraron, siguiendo el ejemplo que teníamos en el libro teórico, los kilos reales comprados del bien intermedio B por el precio estándar. Si el precio real no coincide con el precio estándar, se origina una variación precio. ¿Sí? Sí. Ustedes supónganse que tenían las materias primas a 10 pesos por kilo, como yo les decía, y compran, no sé, 1.200 kilos o mejor dicho, 100 kilos a 1.200 pesos. Entonces, si compraron 100 kilos a 1.200 pesos, significa que cada kilo que están comprando cuesta 12 pesos. Y ustedes tienen un estándar de 10. Entonces van y registran en la materia prima la cantidad real comprada por el precio estándar. Por lo tanto, van a registrar acá los 100 kilos comprados por los 10 pesos de costo estándar, lo que le va a dar 1.000. Y acá van a registrar la variación precio, que dependiendo si compro más caro o más barato que el estándar, va a ser deudora o va a ser acreedora. Y cómo esa variación. ¿Y cómo va a quedar esa variación con el ejemplo medio mental que estábamos armando? Si compramos por 1.200 y el estándar es 1.000, por lo tanto, la variación precio va a ser 200. Y esto ya va a ir directamente al resultado. ¿Se entiende este razonamiento? Sí. Perfecto. Tengan cuidado porque si compran en la realidad más barato que el estándar, la variación precio no iría al debe, iría al haber. Porque estarían teniendo una variación, entre comillas, diferencial ganada por comprar a un menor precio por kilo que el que establecieron en su estándar. ¿Sí? Otros componentes que puede haber en el asiento de compra de materia prima, como vimos en registración real, las bonificaciones sobre compra de las materias primas, que recuerdan, en registración real estas bonificaciones sobre compras impactaban en el costo de la materia prima, reduciéndola, porque era una bonificación por lote comprado. Pero acá esas bonificaciones van a impactar sobre la variación precio, no van a impactar sobre la materia prima. ¿Por qué? Porque la materia prima está contabilizada a precio estándar y la bonificación que les hacen a ustedes es a precio real. ¿Y dónde ustedes tienen registrada la diferencia entre precio estándar y precio real? En la variación. Por lo tanto, si hay una bonificación sobre compra de las materias primas, esa bonificación va a impactar en la variación precio. Ven que acá está en el asiento. Cuando en registración real, cuando extornamos la bonificación para registrar el costo real de las materias primas, hacíamos bonificaciones sobre compra de materia prima, ¿sí? Esta se tachan, o sea, queda en cero la cuenta de bonificaciones, y esa bonificación ganada por nosotros por comprar ese lote de materia prima, la volcábamos en la registración real a la materia prima. Acá la vamos a registrar a la variación precio, porque la variación precio es la que recoge el diferencial real, el diferencial de la realidad. ¿Me siguen con este razonamiento de la bonificación? Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la variación precio? Es algo ya habrán visto, ya vimos que teníamos dos tipos de variaciones, si se acuerdan ustedes, las variaciones que eran para aquellos factores que eran de comportamiento variable, calculábamos variación precio y variación eficiencia, y para aquellos factores productivos que eran de comportamiento fijo, calculábamos variaciones de presupuesto, capacidad y eficiencia. Entonces la variación precio, la materia prima es siempre variable, la variación precio es precio bruto real. Precio bruto real se refiere al precio al cual ustedes compran sin la bonificación. Si no hay bonificaciones, el precio bruto es igual al neto.
Entonces, la variación precio sería precio bruto real menos precio estándar por cantidad real comprada. ¿Sí? Y acá les hace una aclaración. Al realizar el asiento del extorno de la bonificación, este que está aquí, se disminuye la variación precio por el importe de la bonificación y finalmente la variación precio neta será la que surgirá de la siguiente fórmula. Por lo tanto, la variación precio de la materia prima quedaría determinada por el precio neto real menos el precio estándar por la cantidad real comprada. La bonificación no puede estornarse contra la cuenta materia prima que se encuentra, por definición del sistema, evaluada a precios estándar. ¿Sí? Entonces, no podemos tomar el precio de la compra bruto, sino que tenemos que restarle la bonificación y llegar al precio neto para poder calcular la variación. Es decir, si no, en este caso, si no incluimos la bonificación en los asientos, ¿de acuerdo? Si no quisiéramos incluir, si no fuéramos a incluir la bonificación, que lo que debería hacerse es incluirla, si no quisiéramos incluir la bonificación sobre compra en el asiento, la variación materia prima tiene que tener contemplada la variación o la bonificación que va a hacer que baje esta variación. No sé si me entienden esto último. ¿Por qué? Esa bonificación impacta en la variación precio-materia prima. Y al ser ganada contra una pérdida por variación precio-materia prima, esto se tendría que netear, tendría que tener un neto, que es lo que se pone acá como precio neto real. Sería variación precio neta. ¿Sí? ¿Se entendió la registración de la compra de la materia prima? Es un poco la casuística a la que nos podemos enfrentar, o lo que nos vamos a enfrentar en ejercicios de costos estándar. Bien. Ahora, acá le sigue con el tema de la explicación, está bueno porque incluye el gráfico que teníamos en variaciones. ¿Sí? El precio neto real es igual al precio real menos la bonificación sobre compra. Contablemente, para poder registrar la bonificación, ¿cómo se hace? Se calcula la variación precio en dos pasos. Se calcula la diferencia entre el precio real bruto y el precio estándar en el asiento de compra. Si se tomara el precio neto, no se podría registrar la bonificación. Es un poco lo que yo les decía. Si nosotros tomamos el precio neto para la variación, no podemos registrar la bonificación, sino estaríamos duplicando la bonificación en la registración. Porque si en la variación precio-materia prima nosotros ya deducimos la bonificación, no podemos incluirla en el asiento como un resultado diferencial ganado, porque ya ese resultado diferencial ganado lo deducimos del precio bruto o de la variación bruta de precio de la materia prima. Entonces, ese primer paso es enfrentar la diferencia entre el precio real bruto y el precio estándar. El segundo paso, cuando se extorna la bonificación, se logra como resultado neto, o se logra el resultado neto de los dos pasos vistos, la variación precio en el cálculo usual, como diferencia de precios entre el precio real neto y el precio estándar. O sea, al hacer el estorno de la bonificación nos queda realmente lo que sucede, el precio real neto menos el precio estándar multiplicado por la cantidad real comprada. Entonces, si ven el gráfico, ¿sí? El gráfico que nosotros tenemos acá es, bueno, el precio real y el precio estándar generan una variación precio. La cantidad estándar y la cantidad real consumida generan una variación eficiencia. Pero esta variación se va a trasladar un poquito más hacia acá. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer sobre la cantidad real comprada. ¿Y eso por qué? ¿Por qué en costo estándar nosotros a la variación precio la calculamos sobre la cantidad real comprada? Porque nosotros queremos que el stock que quede de materia prima comprada esté evaluado al estándar. Si nosotros solamente registramos la variación sobre lo consumido en el periodo, hay parte del stock que no va a quedar evaluado, es decir, es que no estoy reconociendo la variación por esa compra. No sé si me siguen el razonamiento. Es decir,
Y la variación precio va sobre la totalidad de las unidades compradas, sobre la totalidad de la materia prima comprada, por la razón en la cual todas las compras, todos los kilos comprados de ese factor productivo de materia prima, tienen que quedar valuados a costo estándar. Y por tanto, todos esos kilos que quedan valuados a costo estándar tienen una variación precio, ¿sí?, con respecto a lo comprado en la realidad. Todos. Tengo un mensaje. No me podrían pasar la presentación. Alguien pidió la presentación, sí. No sé si ya la han... Bien, entonces, creo que acá se los pone, cuando estudiamos la variación precio lo hicimos en base al costo del producto, analizando la materia prima consumida, ¿sí? O sea que ustedes, si se van a ejercicios del tema bienes consumibles en el primer uso, ¿sí?, cuando estudiamos la materia prima y calculábamos las variaciones, se van a encontrar con variación precio que les va a estar calculada como precio real menos precio estándar por cantidad consumida, por cantidad real consumida. En el caso de llevar la contabilidad por costos estándar, como yo tengo que ajustar toda la compra, en vez de usar la cantidad consumida, vamos a usar la cantidad comprada. En un sistema de costos estándar, la materia prima existente en depósito también debe contabilizarse a precio estándar, por lo que la variación precio se calculará sobre el total de la materia prima comprada y tendrá forma como en este gráfico, ¿sí? Es decir, se va a extender la variación hacia la cantidad real comprada. ¿Entienden el razonamiento? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero registrar toda la variación por la compra en el periodo en el que se hace la compra. ¿Hay alguna duda con esto? Puede resultar un poquito a veces alguna explicación del estándar de mi parte en principio. Profe, Sí, bonificaciones sobre compra, ¿incluye descuento pronto pago? no. Recuerden esto siempre, ¿no? Vamos a volver al anterior. A ver si puedo. El descuento pronto pago es un descuento estrictamente financiero, ¿sí?, que no tiene variación. ¿Por qué? Porque la bonificación es sobre la compra misma, es decir, tú compraste una determinada cantidad y por eso el proveedor te dice que te hace un descuento. Esa bonificación sí impacta en la registración resultante en el costo de la materia prima y en la registración estándar en la variación precio de la materia prima. Pero el descuento pronto pago es un descuento porque vos pagaste antes de tiempo. Por lo tanto, es un resultado financiero, una ganancia financiera, que no baja el costo, que lo que hace el proveedor es decirte, bueno, como me pagaste antes, te descuento un determinado porcentaje de lo que me debes. Y eso no tiene no tiene extorno de ningún tipo. Es un resultado que va, si uno arma el estado de resultados de acuerdo a cada una de sus categorías, esto quedaría dentro de resultados financieros y esta bonificación iría en este caso va a ir a variación precio, pero si fuera real iría al costo de la materia prima, o sea, al costo del producto. No sé si me explico a quien me preguntó. Sí, perfecto. Gracias. Bien, entonces, tener en cuenta que cuando hacemos la variación precio va sobre la cantidad comprada. Así queda todo el stock, como todo el stock va a estar a costo estándar, queda toda la compra ajustada, o la variación precio, mejor dicho, se calcula sobre todas las unidades compradas, Bien, ahora. Vayamos con la mano de obra. Estos son los devengamientos, ¿sí? Es decir, los valores debitados en la cuenta mano de obra en proceso son las cantidades reales, serían las cantidades reales de horas utilizadas de mano de obra por el precio estándar, el precio que entendíamos que se debería haber pagado por cada hora de la mano de obra. Puede existir, como dice acá, diferencia entre valores reales y precios estándar, a veces no. Esta diferencia se reflejará contablemente en la cuenta variación precio de mano de obra, que se determinará como la diferencia entre el precio real y el precio estándar por las horas reales trabajadas. Como no hay stock de mano de obra, las cantidades compradas y consumidas de mano de obra son las mismas. ¿Por qué? Porque ustedes contratan a la persona
durante todo el periodo va a estar afectada el proceso productivo y ustedes le van a pagar por todo ese contrato, por todas las horas compradas. Y van a ser todas consumidas, así, lo vimos en mano de obra, así no haya estado destinado a la producción porque el proceso se lo impone, pero igual de todas formas es cantidad consumida porque tuvimos a disposición a la persona en el proceso productivo. Entonces las cantidades compradas son iguales a las cantidades consumidas y la mano de obra, tenemos la mano de obra en proceso, tenemos que abrir la cuenta mano de obra en proceso, ya la teníamos abierta del inventario inicial de productos en proceso, pero ¿cómo se va a registrar? Cantidad de horas reales compradas o consumidas por el precio estándar de la hora. Contra varios, los sueldos se pueden pagar con caja, no importa eso. ¿Y dónde se va a registrar el diferencial? En la variación, la cuenta variación precio mano de obra, que va a ser deudora o acreedora dependiendo si el precio estándar que definí es mayor o menor que el real. Mejor dicho, es menor o mayor que el real porque dije va a ser deudora o acreedora. Si es menor que el real, va a ser una variación deudora. Si es mayor que el real, va a ser una variación acreedora. ¿De acuerdo? Bien, consumo de la materia prima. Entonces, vamos al consumo de la materia prima. La valoración del consumo, o sea, cuántas unidades se van a consumir, van a estar valoradas a el precio estándar de la unidad kilo. Como la materia prima está evaluada a precio estándar, no surgen variaciones. ¿Sí? Ustedes tienen toda la materia prima en el stock valuada estándar. Cuando la sacan del stock para ponerla en el proceso, está evaluada al estándar, entonces no hay ningún tipo de variación ahí. El valor, la evaluación de cada kilo de materia prima es la misma. Bien, vamos ahora a cargas fabriles directas al producto, otro factor productivo, el tercer factor productivo. Debemos estudiar separadamente los factores de comportamiento variable de los de comportamiento fijo, o sea, tenemos que hacer una apertura de las cargas fabriles directas al producto entre directos y variables y directos y fijos. Entonces, es similar a la materia prima y a la mano de obra, es decir, se debe contabilizar la cantidad real por el precio estándar, surgiendo una variación precio de cargo fabril. ¿De acuerdo? Entonces, acá sería, por ejemplo, la cantidad real. Si para los cargos fabriles definimos que el componente físico son horas máquina, debería ser la cantidad real de horas máquinas consumidas multiplicado por el precio estándar de la hora máquina. Si en la realidad tuvo otro precio, se generará una variación precio de cargos fabriles relacionados a lo variable. Y pasa lo mismo en el caso de los costos fijos, es decir, los cargos fabriles directos y fijos. El cargo fabril directo se debita a la cuenta cargos fabriles en proceso durante el transcurso del ejercicio por los importes realmente devengados. Entonces, el diferencial acá, la diferencia que hay entre cargos fabriles, el tratamiento de los cargos fabriles directos y variables, y los cargos fabriles directos y fijos, es que los variables pueden tener una variación precio de cargos fabriles, y los fijos no, porque realmente lo que nos dice acá es, bueno, para los cargos fabriles directos y fijos, se registra por la realidad. Por ejemplo, si definimos que dentro de cargos fabriles va a estar la energía eléctrica, y sabemos que es directo al producto terminado, pero de carácter fijo, porque lo definimos como fijo, ¿sí? O, por ejemplo, el alquiler de la planta, vamos a pensar en el alquiler de la planta, un cargo fabril directo y fijo, directo al producto, y fijo, porque hay un contrato que estipula que todos los meses tenemos que pagar un alquiler. Bueno, nosotros vamos a registrar en cada ciclo, a fin de cada mes, el real de cargos fabriles en proceso. Vamos a ingresar el costo del alquiler al proceso. ¿Sí? Y el devengamiento de varios es el pago que hacemos del alquiler con caja, con banco. ¿Se entiende la diferencia entre estos cargos fabriles directos al producto y entre variables y fijos? O sea que acá tenemos una diferencia. Esto lo vamos a registrar por la realidad, algo que no veníamos haciendo, sino que lo que veníamos haciendo era registrar todo por el estándar y cuando contrastábamos con la realidad, registramos una variación precio. Hay otro factor productivo que tenemos que tener en cuenta, que es
cargos fabriles indirectos al proceso. Recién a fin del ejercicio, o sea, cuando termina el ejercicio, los cargos indirectos, ¿no? Al proceso, al producto. Toda aquella parte indirecta que nosotros hacíamos la distribución primaria y secundaria de los centros de costos para después llevar esa distribución secundaria a los productos terminados. Recién a fin de ejercicio y una vez determinados los cargos fabriles indirectos reales, o sea, lo que realmente fueron esos cargos fabriles, cuánto se pagó por ellos, cuánto fue el costo de esos cargos fabriles indirectos, correspondientes a cada centro de costo, los mismos se debitan a la cuenta cargos fabriles en proceso. Y esto se hace por la distribución secundaria. Sí, bueno, ¿cuánto le corresponde a este producto de los cargos fabriles en proceso? ¿Sí? De todos estos cargos fabriles indirectos al producto. Y se hace un asiento único al finalizar el ejercicio. Que esto puede incluir un montón de cargos fabriles indirectos al producto, servicios relacionados al producto o relacionados indirectamente al producto, que hayan sido facturados durante todo el año, se va a tomar en cuenta esa facturación y se va a distribuir de acuerdo a la cuota parte que le corresponda de esos servicios al producto terminado. Esto es, creo que era el ejercicio de frazadas, el que tenía la distribución de los centros productivos a los productos terminados. Bien, entonces ya tenemos dos componentes que vamos a registrar por la realidad, por la facturación real, por la factura. No digo que los demás no lo hagamos, lo hacemos. Lo que sí en los demás generamos una variación precio porque es un factor de comportamiento variable. Son factores de comportamiento variable. ¿Alguna pregunta? Bien. Registración de la producción. Bueno, los créditos de las cuentas de costos se realizan costeando los stocks siempre por el costo estándar resultante de la hoja de costos, producto de la cantidad estándar por el precio estándar para el factor a que se refieren o costo estándar unitario si corresponde a costear unidades. A ver, traído un poco a tierra. El asiento de la producción terminada, ¿qué va a registrar? Las unidades terminadas multiplicadas, a ver si tengo acá, multiplicadas por el costo estándar que ustedes habían definido en la hoja estándar. Digo, se terminaron 1000 unidades por 865,5 va a ser lo que ustedes van a registrar en producción terminada. Y los factores productivos en proceso que van a cerrar, cada uno va a tener el costo que se le estableció en la hoja estándar de costos. O sea, va a ser registrado por esa hoja de costos. O sea, me cambié de... Perdonen que... Acá. O sea que la registración de la producción, los productos terminados por su costo estándar, unidades producidas por el costo estándar, que sale de la hoja estándar, y cada uno de los factores también, las unidades producidas multiplicado por el costo que va a quedar incorporado, por el costo estándar que va a quedar incorporado a cada una de las unidades producidas. Registración de ventas y costo de lo vendido. ¿Cómo se va a registrar las ventas? La cuenta costo de lo vendido representa el costo de producción de las unidades vendidas, pero contabilizado a costo estándar. Por lo tanto, tenemos, acá lo que hace es, si hubiera bonificaciones sobre ventas, las coloca acá, ventas a varios, y el costo de lo vendido a los productos terminados. ¿Sí? Unidades vendidas por costo estándar de cada unidad, por los famosos 865,5 que vimos en la hoja estándar de ejemplo que tenemos en la presentación del curso. Luego, al finalizar cada mes hay resultados mensuales, ¿no? Al fin de cada mes o del ejercicio, puede ser resultados anuales, se calcula lo que se conoce como resultado bruto estándar, es básicamente la venta menos costo de venta, ¿sí? Diferencia entre el importe de las ventas netas y el costo de lo vendido evaluado a costo estándar. Entonces es un resultado bruto estándar. Las ventas se extornan, quedan en cero, cierran la cuenta ventas, cierran la cuenta con costo de lo vendido. Si hubiere bonificaciones sobre ventas, también las cierran.
y les queda el resultado bruto estándar. Otro asiento que se hace al finalizar el ejercicio es el inventario final de productos en proceso. A fin de cada ejercicio debe realizarse un recuento físico de la producción que está en proceso y la misma debe expresarse en unidades terminadas, utilizando el concepto de producción equivalente, algo que ustedes ya saben, ¿sí? Cada uno de los factores que está en proceso se va a expresar en términos de unidades terminadas del proceso productivo en el cual están insertos. Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar ese inventario final de productos en proceso? Bueno, se va a hacer a costo estándar. El inventario de productos en proceso va a ser la sumatoria de todos los factores productivos que quedaron en proceso, ¿sí? Para los cuales vamos a determinar en términos de unidades equivalentes del producto terminado el grado de avance de cada uno, multiplicado por el costo estándar de cada uno de esos factores. ¿Que de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de la hoja de costos estándar que armamos al inicio, previo al asiento de apertura o al inicio del ejercicio. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bien. Continúo entonces. Cierre de las cuentas de costos. ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, en registración real, las cuentas en proceso, materia prima, mano de obra y cargos fabriles en proceso, las vamos a cerrar y tienen que quedar en cero. Vamos a ver qué sucede en registración estándar. Cierre de las cuentas de costos. A continuación se analizarán los saldos de las cuentas materias prima en proceso, débitos y créditos efectuados a esta cuenta. Entonces le dice, bueno, el primer débito que puede tener la cuenta materias primas en proceso es el que proviene del inventario inicial de productos en proceso, que va a estar valuado a las unidades equivalentes, multiplicado por el costo estándar unitario de la materia prima. El segundo débito es el consumo del ejercicio, la cantidad real consumida por el precio estándar. Los créditos de la cuenta, ¿qué van a hacer? Van a ser las salidas de esa materia prima que estaba en stock y que va a ingresar al proceso. Cuando ingresa al proceso, esa materia prima puede tener tres destinos. Puede tener productos terminados, en este caso va a tener dos destinos, productos terminados y inventario final de productos en proceso. ¿Sí? Entonces, esos productos terminados van a estar valuados a, van a ser las unidades terminadas por el costo de la materia prima incorporado a esas unidades terminadas, y los productos en proceso van a ser las unidades equivalentes que quedaron en proceso por el costo de la materia prima incorporada a cada unidad terminada. Si no existieran desvíos en relación a lo previsto, en la fijación del estándar, el saldo de esta cuenta debería ser cero. ¿Sí? Si no hubiera desvíos. Ahora vamos a ver qué sucede si hay desvíos. Todos los movimientos efectuados, todos los movimientos que hicimos de la materia prima, fueron hechos a valores estándar. Por lo que la cuenta de costos no contiene variación precio en su saldo. O sea que ninguno de estos movimientos fue hecho a precio real, sino que siempre fue hecho a precio estándar. Entonces, la cuenta esta no contiene ninguna variación de precios en su saldo. Pero recuerdan que yo les comenté que los factores productivos que son variables tienen dos variaciones que se calculan habitualmente, la variación precio y la variación eficiencia. Ahora vamos a ver que la variación eficiencia refiere a cómo fue la utilización del factor productivo en el proceso. Entonces, la variación eficiencia refiere a las... ¿Cómo? No, perdón. Está bien. La variación eficiencia refiere a las cantidades que en todos los movimientos fueron registradas, que fue cantidades estándar, excepto los consumos del ejercicio que fueron registrados a cantidades reales. Entonces, si ustedes miran para acá, dice,
todos los movimientos que hubo de cantidades dice, son movimientos registrados a cantidades estándar, excepto los consumos del ejercicio, que, si ustedes ven la cuenta T, es la cantidad real consumida de materia prima. Por lo tanto, esa cantidad real de materia prima hay que constatarla contra la cantidad que deberíamos haber utilizado si se hubiera cumplido con el estándar, con la especificación técnica. Entonces, siendo estos movimientos los consumos del ejercicio que introducen la variación eficiencia en el factor. Esa variación eficiencia es generada en el ejercicio, y esto es importante, este párrafo, ¿sí? Recordar, la variación eficiencia se va a generar en el ejercicio y no en el proceso. Porque el inventario inicial de productos en proceso se costea siempre estándar, y al calcular la variación eficiencia para ese factor, en el enfrentamiento de la cantidad real que corresponde al ejercicio con la cantidad estándar que corresponde al proceso, se debe adecuar la cantidad estándar al ejercicio, restando la materia prima del inventario inicial de productos en proceso para darle consistencia al cálculo comparando dos cantidades del ejercicio. A ver, este párrafo está redactado largo. ¿Qué busca decirles este párrafo? Que ustedes, cuando van a determinar la variación eficiencia, ¿sí? Para ustedes, la producción del ejercicio, del ejercicio en el que están, ¿sí? tiene, o sea, para hacer la producción del ejercicio, ustedes les viene del ejercicio anterior un inventario final que se transforma en inventario inicial de materia prima en proceso. Entonces le dice, bueno, debe adecuar la cantidad estándar al ejercicio, restando la materia prima del inventario inicial de productos en proceso, para darle consistencia al cálculo comparando dos cantidades del ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué dice que le restemos el inventario inicial de productos en proceso, de materia prima que está en proceso? Porque a ese inventario inicial de productos en proceso, la variación eficiencia sobre esas unidades que están en proceso fue calculada en el periodo anterior. Por lo tanto, si nosotros lo incluimos como cantidad de materia prima consumida en este ejercicio, vamos a estar haciendo variación sobre algo que ya tiene variación calculada. ¿Sí? Ahora voy a tratar de bajar un poquito a tierra esto con la fórmula, ¿sí? con el cálculo. Ven que le dice, variación eficiencia se calcula cantidad real consumida, el factor en el ejercicio, materia prima en el ejercicio, menos cantidad estándar. Cantidad estándar era la cantidad que debería haber sido consumida para realizar la producción del ejercicio en el que estamos, y no del proceso productivo en su conjunto, por precio estándar. Entonces, la cantidad estándar va a ser lo que queda en productos terminados, o sea, la cuantificación de la cantidad de materia prima que quedó incorporada a productos terminados, más la cantidad de materia prima que está incorporada al inventario final de productos en proceso, menos la del inventario inicial de productos en proceso por la cantidad unitaria estándar. ¿Esto qué significa? Que nuestra cantidad estándar, para compararlo con la cantidad real consumida, le tenemos que sacar el inventario inicial de productos en proceso, dicho en otras palabras, porque la cantidad real consumida para hacer este inventario inicial de productos en proceso se consumió en el periodo anterior. ¿Se entiende esto? Porque es importante. Ustedes quieren saber cuán eficientes fueron en este periodo. Entonces tienen la cantidad de materia prima que consumieron realmente en el periodo, y quieren conocer cuánto deberían haber consumido, ¿sí? Lo que se conoce como la cantidad estándar, cuánto deberían haber consumido, ¿sí? Si hubieran sido eficientes haciendo la producción real. Entonces, por un lado tenemos la cantidad real consumida, X kilos, y la cantidad estándar la tenemos que determinar desde los productos terminados y los productos en proceso. Es la relación de eficiencia, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Supongan que la cantidad real consumida fueron 100.
100 kilos. ¿Sí? Ustedes saben que la especificación técnica, un producto terminado lleva 1 kilo. Vamos a hacerlo. Cada producto terminado lleva 1 kilo. Y saben que la producción fue 90, que en el inventario final de productos en proceso hubo 5, ¿sí? Hay 5, o 10, mejor dicho, hay 10, para suponer que está todo consumido. La cantidad real consumida fueron 100 kilos. Que cada unidad terminada se hace con 1 kilo de esa materia prima. Entonces, la producción fueron 90, se terminaron 90 productos terminados, por lo tanto, la cantidad real consumida sobre esos 90 kilogramos, ¿cuánto va a ser? Sobre esos 90 productos terminados, ¿cuánto va a ser? Capaz que no me están entendiendo nada, ¿no? Sí, se entiende, me dice Andrés. La cantidad real consumida, ¿qué sería? Por ejemplo, la cantidad real consumida del factor. Estoy tratando de salirme de aquí. Sí, pero Ay, ¿qué perdón. sería en la otra ecuación, en la ecuación de abajo? ¿Tiene alguna relación? La cantidad real consumida, claro, porque tú te acuerdas de los informes de producción que hacíamos, que le llamábamos análisis del flujo físico. Entraba la materia prima al proceso y nosotros decíamos, bueno, todo lo que entró tiene que salir de alguna de las 3 maneras: productos terminados, productos en proceso o unidades perdidas. Entonces, la cantidad real consumida tiene que estar incorporada a productos terminados o a productos en proceso, en este caso porque estamos en un modelo estándar. No sé si me explico. A ver, yo voy a compartir pantalla. Acá. ¿Sí? Estoy utilizando un Excel, entonces vamos a tomar las fórmulas que están acá, a ver si podemos, el cuadrito, copiar. Pegar, ¿sí? Entonces nosotros queremos calcular la variación eficiencia, ¿sí? Esto está, ahora lo agrando un poquito. Digo, bueno, la cantidad real consumida. Yo le digo, bueno, cantidad, Q, lo voy a llamar Q, ¿sí? Q real consumida. Les dije que fueron 100 kilos, ¿sí? Pero ustedes tienen que determinar la cantidad estándar, ¿sí? La cantidad estándar son los kilos que debería consumir, ¿sí? Si hubiere sido eficiente. Para eso tengo que ir a la especificación técnica. Supongo que la especificación técnica les dice, bueno, ustedes para hacer un producto terminado lleva 1 kilo de factor. ¿Sí? Eso lo dice la especificación técnica. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad estándar? Bueno, para saber la cantidad estándar, yo tengo que saber cuánto fue la producción terminada y cuánto fue la producción en proceso, el inventario final de productos en proceso. También conozco el inventario inicial, vamos a ponerlo con inventario inicial. Entonces, ¿cuánto fue la cantidad estándar? La cantidad estándar fue, supongamos, 90, se terminaron 90 productos terminados, hay 10, 15 en el inventario final de productos en proceso, por decir algo. Es decir, en el inventario final de productos en proceso quedan 15, la posibilidad de hacer 15 productos terminados, y del inventario inicial recibimos 5. ¿Sí? Voy a correr esto. Acá. Estos son productos terminados. Estos son unidades equivalentes a productos terminados. Y esto es lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la cantidad estándar? Así la ponemos acá. La cantidad estándar sería los productos terminados, la cantidad de kilos de materia prima que terminaron en productos terminados, más la cantidad de kilos que terminaron en productos en proceso, menos la cantidad de kilos que recibo de los productos en proceso del periodo anterior. ¿Sí? Todo esto multiplicado por la relación de eficiencia o la especificación técnica. Porque esto yo lo hice 1 a 1, pero puede que no sea 1 a 1. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es la cantidad estándar? La cantidad estándar es 90, porque ¿qué pasa?
Para hacer 90 productos terminados necesito 90 kilos. Debería haber 90 kilos incorporados, si hubiera sido eficiente. Más, en este caso no me va a dar variación, vamos a poner 10 acá. ¿Sí? Va a ser 90 kilos necesita la producción terminada, más 10 kilos necesita la producción en proceso, menos los 5 kilos que recibí del anterior, multiplicado por la relación de eficiencia técnica o por la especificación técnica, que me dice un producto terminado, 1 kilo, por lo tanto multiplico por 1. Por 1. ¿Me entienden esto? Sí. Entonces, la cantidad estándar, que es la cantidad que debemos utilizar para la variación de eficiencia, nos arroja un resultado de 95. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? 95 kilos, ¿no? Si yo hubiera sido eficiente, o si el proceso productivo, si hubiera sido eficiente en la producción real, para ser eficiente en la producción real, hubiera tenido que utilizar 95 kilos. Pero sin embargo usé 100. ¿Sí? Por lo tanto, mi variación de eficiencia va a ser 100 menos 95 por el precio. Esto habría que inventarlo. El precio estándar, digamos, yo que sé, le ponemos un peso, por decir algo. Entonces la variación de eficiencia es 5. Entonces, si hay una variación de eficiencia de este tipo, debería ser la diferencia que nos dé en la cuenta de materia prima en proceso. No debería cerrar, no debería balancear porque hay que registrar una variación. ¿Se acuerdan de este razonamiento de cantidad estándar? Cantidad estándar en producción real, como se dice, o como se... Quiero saber qué tan eficiente fui haciendo la producción real. Y bueno, ¿cuán eficiente fui? Bueno, tenía que haber utilizado 95 kilos, pero utilicé 100. Tengo una variación de eficiencia que debo registrar. Y es una pérdida porque en la realidad usé más kilos que lo que preveía el estándar. Como tengo registrado todo a estándar, tengo que corregir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces es muy importante recordar cómo se calcula la cantidad estándar. ¿Sí? Que de esta manera. Acá cantidad unitaria estándar significa la relación de eficiencia o la especificación técnica. Entonces, si me vuelvo a la presentación, vuelvo a la presentación, estaba acá, decía, bueno, la variación eficiencia se calcula cantidad real consumida menos cantidad estándar por precio estándar. ¿Cómo se calcula la cantidad estándar? Bueno, producción más inventario final de productos en proceso menos inventario inicial de productos en proceso por cantidad unitaria estándar. ¿Sí? Si no hay dudas, les muestro los asientos de las variaciones. Perfecto. Entonces, una vez, o sea, un razonamiento similar puede realizarse al analizar los saldos de las restantes cuentas de costos. ¿Sí? Una vez determinados los saldos y calculadas las variaciones de cada factor, se cierran los saldos de la cuenta de costos y se realiza la apertura de las diferentes cuentas de variación. Es probable, y lo vamos a ver en el ejercicio del viernes, vamos a tener que registrar la variación de eficiencia de materia prima contra la materia prima en proceso, o sea, va a tener que haber ingresado al proceso esa variación de eficiencia. ¿Por qué? Porque ustedes ingresaron la materia prima en proceso por el estándar, pero la consumen por el real. ¿Sí? ¿Entienden? Ustedes dicen, bueno, yo consumo por el real, pero ingreso por el estándar, evaluado el estándar al proceso. Por lo tanto, si hay una diferencia en la eficiencia entre el real y el estándar, debo registrarla e incorporarla al proceso. Y lo mismo pasa con el resto de los factores, con mano de obra, con cargas fabriles. ¿Sí? Lo que sí, para los que son fijos, hay que determinar las variaciones presupuesto, eficiencia y capacidad. ¿Se entiende? Si ustedes miran acá, para ser un poquito más gráfico capaz, ustedes ingresaron todo por costo estándar, ustedes lo ven acá, dice materia prima del inventario inicial de productos en proceso, costo estándar,
materia prima en productos terminados, costo estándar, materia prima en inventario final de productos en proceso, costo estándar. Estos tres están valuados a costo estándar. Y esto está valuado a precio estándar, pero es cantidad real. Entonces, hay que corregirlo con la variación eficiencia. Probablemente si hago la cuenta T, probablemente no, si hago la cuenta T de materia prima en proceso, sin tomar en cuenta la variación eficiencia, voy a tener una diferencia. No me va a dar 0. Pero esa diferencia que voy a tener tiene que ser la variación eficiencia. No puede ser otra cosa que la variación eficiencia de la materia prima. La variación en el uso del factor productivo. Las variaciones de eficiencia pueden ser calculadas en cualquier momento del ciclo, le dice acá, siempre que se pueda realizar un recuento físico para determinar el inventario de productos en proceso, correspondiente a ese corte. En relación a la variación presupuesto de los cargos fabriles y el análisis de uso de la capacidad, parecería razonable el planteo del cálculo de estas variaciones a fin de ejercicio para características propias de estas variables. O sea, lo que me dice es, bueno, si me refiero a la materia prima o a la mano de obra, lo puedo hacer en cualquier momento. Ahora, cuando hablo de cargas fabriles, quizás sea más razonable, de acuerdo a lo que representan las cargas fabriles, hacerlo una vez por año. ¿Quedó alguna pregunta por ahí? ¿O alguna duda? Bien, y ahora lo que viene es, luego de que determinamos las variaciones eficiencias, ya habíamos determinado las variaciones precio, a medida que fuimos registrando en el sistema de costos estándar. El cálculo de la utilidad bruta se resta del resultado bruto estándar todas las variaciones determinadas en el correo de la registración, porque habíamos determinado un resultado bruto estándar acá, como cerrando la cuenta ventas y cerrando la cuenta de costo de lo vendido. Una vez que tenemos el resultado bruto estándar y que calculamos las variaciones eficiencia, que era lo que nos faltaba, vamos a cerrar ese resultado bruto estándar para determinar la utilidad bruta. Que esa diferencia va a estar dada por las variaciones, la registración de las variaciones, que van a quedar cerradas. Estos resultados registrados como variaciones van a quedar en 0. ¿Sí? Y de esta manera determinaríamos la utilidad bruta estándar. Algunas apreciaciones más que se podrían hacer para el modelo estándar es registraciones particulares. Los costos estándar pueden presentar variaciones en su determinación inicial. Los valores establecidos deberán ser revisados siempre que esta revisión, cualquiera fuera el motivo, provoquen cambios apreciables. Un poco lo que me preguntaba Ileana más temprano, y yo le comentaba, bueno, cuando haya un cambio que realmente amerite. Causas que puedan haber o que se encuentren para hacer cambios de este tipo son predicciones incorrectas sobre los estándares, cambios en la tecnología que tengan un impacto importante, cambios en los procedimientos de hacer el trabajo, cambios en los diseños de productos. Teniendo en cuenta las variables que participan en la determinación del costo, precio y cantidad, tendremos dos tipos de cambios. Cambios en los precios estándar fijados y cambios en las cantidades estándar fijadas. O sea que básicamente los cambios se pueden originar por estas causas y podemos tener cambios en los precios o cambios en las cantidades, o ambos al mismo tiempo, para poder definir un estándar nuevo. Y esto es, acá, lo que no, creo que no está en el ejercicio, está en pausa. Estoy compartiendo, chicos, perdonen que no sé qué toqué. ¿Ahora sí? Sí, sí. Está. Acá esto está no recuerdo, creo en la última parte del texto, es decir, bueno, cambios de precios estándar fijados, bueno, dependerán, si cambian los precios del estándar fijado, dependerán del tipo de variación, si es aumento o disminución, y del concepto de capital que utilice la empresa, operativo o financiero. Entonces, si utiliza el concepto de capital financiero, con aumento de precios estándar, se revalorizará el stock, debiendo reflejar la ganancia como un resultado de tenencia. Es decir, el concepto de capital financiero lo que hace es registrar como un resultado de tenencia por aquellos stocks que la empresa tenga valuados a un costo estándar
que no va a ser más ese costo estándar si el concepto de capital que utiliza la empresa es financiero, se va a tener que registrar un resultado por tenencia por la diferencia entre el stock, es decir, entre la evaluación que tenía el stock a precio estándar y el estándar nuevo. ¿Sí? O sea, lo que se va a hacer, se va a revalorizar todo el stock y se va a cargar contra un resultado por tenencia. Si es un aumento del precio estándar, el resultado va a ser positivo; si es una disminución, el resultado va a ser negativo. Y cuando la definición de capital es operativa, se va a registrar en patrimonio. Va a haber una reserva patrimonial, reserva de bienes de cambio, ¿sí?, a la cual se le va a cargar esa revalorización o esa desvalorización del stock. Pero eso depende de la definición que tenga la empresa. No soy un experto en, capaz que ustedes al estar haciendo esta materia no han hecho que las normas habiliten la posibilidad de reconocer un resultado por tenencia. Capaz que sí, pero no recuerdo. Creo que no. Lo que sí me pueden dejar reconocer es una cuenta de patrimonio, por esa diferencia, que se va a ir descargando a medida que se vaya gastando el inventario viejo, es decir, el inventario revalorizado. Bien, y bueno, el cambio de la cantidad estándar fijada, las modificaciones de las cantidades fijadas deberán reflejarse como variaciones de eficiencia de cada rubro generado. Quizás sea oportuno reflejarlo en una cuenta separada. Es decir, si encontramos que hay alguna variación de eficiencia por cambio en el estándar, lo que dicen es que, bueno, que no lo tomemos, no lo pongamos, no lo volquemos a la misma cuenta de variación eficiencia con la cual calculamos el estándar del ejercicio y el estándar, o sea, con la variación eficiencia con la cual calculamos las cantidades consumidas con las cantidades que deberíamos haber consumido, sino que la tratemos en una cuenta separada. Bueno, que se puede identificar que hay una cuenta que está relacionada a un cambio en el estándar de acuerdo a las cantidades fijadas. ¿Sí? Se cambiaron las cantidades fijadas. Por ejemplo, en vez de necesitar 1 kilo, ahora necesitamos 2 kilos, o 0,5 kilos. Bueno, que ese ajuste por lo que está en el stock quede en una cuenta separada de lo que es la variación eficiencia. ¿Sí? Y lo último es el tratamiento contable de la capacidad ociosa, que bueno, que si la empresa resuelve determinar sus resultados separándolas en resultados normales de actividad y resultados de ociosidades, exponiendo la capacidad ociosa, previo a la registración presentada deberá efectuarse una primera adjudicación del costo presupuestado de recursos fijos. Es decir, lo que les dice acá es, bueno, si te decides por darle un tratamiento a la capacidad, o sea, a hacer una apertura de la capacidad ociosa en un modelo estándar, aquellos factores de comportamiento fijo que son compartidos por la producción normal y la producción ociosa, es decir, la parte ociosa, bueno, definir qué parte iría al proceso productivo y qué parte quedaría como ocioso. Y bueno, registrar, por supuesto, la ociosidad por fuera del costo del producto del proceso productivo, como hacíamos en la parte de bienes de consumo diferido, por ejemplo. Creo que con esto termina así la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? En realidad estaríamos culminando con esto la clase porque está pautado en el cronograma dar la parte teórica, ¿sí? Por eso les preguntaba si había alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran compartir. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Ah, bueno. General. Yo quería Sí. preguntar si había en algún lado, que yo no he visto todavía, letras de exámenes, porque yo tendría que dar el examen. Y no vi en el EVA, pero no sé, digo, no sé cómo es. De exámenes anteriores, digo, porque la verdad que ni idea de ni cómo son, ni de qué. Así. Bien, los exámenes son parecidos a
a las revisiones, pero yo le pido a la chica del EVA, a la compañera, perdón, a la compañera mía del EVA, que bueno, que pregunte, que haga la consulta si se van a subir exámenes, que supongo que Ahí va. sí. En Está. una época había un link que te llevaba a exámenes Algo anteriores, así, sí. pero como cambió el EVA ahora, yo no lo he visto en detalle. Para saber, digo, cómo son, si bien se priorizan las revisiones, como dice usted, pero digo, si hay teórico, práctico, si hay cosas separadas, Claro. eso. La verdad que es la primera vez que lo voy a dar y no tengo mucha noción, pero digo, está. Sí, más que es eso. muy parecido, ¿sabes? El examen a las revisiones, sí tiene una serie de preguntas prácticas y después tiene un par de preguntas teóricas, no recuerdo. Lo que Es sí tiene calculado así. sí, lo que tiene de No hay- diferencia es que te piden obligatorias, si mal no me acuerdo, que si no las contestas es eliminatorio. Ahí va. O Y tienes tiene que un puntaje contestar mínimo y 2 de eso. 3, sí. Tienes que contestar 2 de 3 obligatorias. Si no las contestas o las contestas mal, por más que tengas todas las opcionales bien, es decir, no son Claro. opcionales. Sí, Recuerdo sí, un sí. examen que hubo 3 obligatorias y 8 no obligatorias, y mucha gente perdió sacando el 80% de los puntos por las obligatorias. Ahí va. ¿Sí? ¿Y ¿De qué se acuerdo? salvará con el 50% así? Sí, Ah. pero tiene esa doble condición. Sí, sí, sí. 50% más 2 de 3 obligatorias. Ahí va. Pero estoy seguro que es así. Tendría que revisar también yo para el No, pasado, no. pero como no están colgados, pero le pregunto a mi compañera de EVA que... Sí, o si alguien tiene un ejemplo, por lo menos para que... No, seguro que algo se va a colgar, como se van a colgar revisiones, porque está previsto hacer revisiones. La última semana de la clase vamos a hacer revisiones de años anteriores. Ah, buenísimo. Va, ta. Era esa nada más mi pregunta. Que no, Bien, muchas gracias. de nada. Bien, ¿alguna consulta más o alguna pregunta más? Bien, entonces, con esto culminamos por hoy. Les agradezco y nos vemos en la próxima, ¿les parece? Nos vemos el viernes, gracias. Gracias a Bueno, ustedes. gracias, doctor. Chao, chao. Que pasen bien. Nos vemos.